Muy buenas y bienvenidos a La Voz Docente. Un programa que realizamos alumnas y alumnos de la Facultad de Educación dirigido a toda la comunidad educativa. Nuestro programa está formado por Antonio Gómez, Elena Ruiz, Irene Pomares, Daniel Pérez, Irene Ferriz, Irene Tremiño y un servidor, Javier Roca. Un espacio donde habrá entrevistas, noticias, tiempo de opinión, novedades, un espacio que de seguro esperamos que os guste a todos. Comenzamos hoy con un programa súper especial, ¿no, Elena? Muy especial, Javi. Hoy tenemos un programa lleno de innovación, lleno de matemáticas, y para ello somos súper afortunados de tener hoy con nosotros en el estudio a Pedro Martínez Ortiz, que es todo un referente en innovación educativa. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Bueno, y queríamos hacerte una pregunta así introductoria. ¿Quién es Pedro Martínez? La pregunta más difícil, la primera, ¿no? Eso es verdad. Pues no sé, Pedro es un profesor de matemáticas que hizo matemáticas, hizo estadística también y que le apasiona su trabajo como docente. Le encanta el dibujo, le encanta el deporte y disfrutar de los amigos. Bueno, pues para conocerte un poquito más, en nuestro programa siempre hacemos una rondita de preguntas cortas, así que vamos a ir turnándonos y tú nos vas contestando, ¿de acuerdo? Venga. Vamos allá. La primera, un color. El azul, sin duda. ¿Un animal? El caballito de mar. ¿Frío o calor? Frío. ¿Café o té? Antes era más de té, ahora me he enganchado al café. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Día o noche? Día. ¿Papel o web? Depende de la situación, las dos. ¿Correr o pasear? Correr. ¿Una comida? La paella de mi madre. ¿Tu asignatura preferida del colegio? Las mates. ¿Un profesor que recuerdes? Pues recuerdo mucho a una profe de filosofía que se llamaba Verónica. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Un libro? Un libro, La reina de los condenados, de Anne Rice. ¿Un escritor? ¿O escritor? Isaac Asimov, me gusta mucho. ¿Una canción? Hay muchas. Últimamente escucho mucho una de Izal que se llama La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo. Me encanta esa canción. ¿Un grupo? Panic! At the Disco. ¿Un disco? Ray of Light. ¿Una película? Una peli. Me gusta mucho Pesadilla antes de Navidad y además viene al pelo ahora estos días. Halloween. ¿Una serie? Una serie. ¿Vale manga? ¿Y Sí, anime? claro, Y anime, claro. Pues ya está, Dragon Ball. ¿Un actor o una actriz? Me gusta mucho Cameron Díaz, de actriz. ¿Un programa de radio? Un programa, bueno, aparte del vuestro. Raid 5, donde colaboro. ¿Un periódico? Un periódico de información. ¿Una ciudad? Una ciudad, París. ¿Un país? España. ¿Una afición? Dibujar. ¿Un deporte? Un deporte, la natación me gusta mucho. Y por último, un sueño. Un sueño. A ver, me gustaría, y de hecho es uno de los motivos por los que estoy aquí, que la gente perdiera el miedo a las mates. Qué guay. Perfecto. Vamos a hablar sobre ello en este programa. Así que bueno, tras esta breve introducción, vamos a comenzar ya un poquito más a fondo. Hemos leído que antes de ser docente en un instituto, en la Facultad de Educación, has llevado otros proyectos a cabo, investigando, por ejemplo, aquí en la universidad, luego estuviste en París en el Instituto Geográfico, Sí. estudiando los movimientos de la corteza terrestre, y posteriormente sobre un proyecto en matemáticas, es decir, sobre genética, reproducción asistida, etc. ¿En qué momento decides dejar ese tipo de investigación, etc., para pasar a la docencia? A ver, realmente a mí la docencia siempre me ha gustado. De hecho, mientras hacía todas estas cosas de investigación, tanto en la universidad como en París y demás, siempre he dado clases particulares. O sea, antes trabajaba en una academia para sacarme mi dinerillo mientras estudiaba y esas cosas, ¿no? O sea, realmente siempre lo he llevado dentro, ¿no? Pero, pues bueno, por esas cosas del destino, cuando uno está haciendo aquí también investigación en la uni, hay momentos en los que se les asignan, a los que están de becarios, se les asignan clases, ¿no? Para impartir. Y fue ahí cuando ya empezó a picarme de verdad el gusanillo y decir que
que es lo que quería dedicarme. Perfecto. Bueno, pues nosotros te conocimos hace un mes en la jornada de InnoEducation, Ujú. que para la gente que nos esté oyendo y no sepa lo que es, pues son unas jornadas que se han celebrado ya en 2 ocasiones, Sí. primero en Murcia en abril y luego en la UA el pasado 22 de septiembre. Y bueno, son unas jornadas muy interesantes porque se aprende haciendo. Hacemos talleres de gamificación, de ABP, ¿de qué más? Flip ¿Sabías? De Classroom. Flip Classroom, sí. Y bueno, estuvimos Javi y yo y la verdad es que nos gustó muchísimo. Y bueno, estas jornadas están organizadas por los InnoEducators, que Pedro es un InnoEducator. Bueno, Y bueno, hay muchos profes super guays como Belén Martínez, que es profe de inglés. Yo estuve en el taller con Bea Cerdán, que es una máquina con el con el croma. croma y los vídeos. Y, o con Miguel Chumillas, que hizo un escape classroom súper chulo al Sí. principio. Y queríamos preguntarte qué significa esto de ser InnoEducator. ¿Qué es para ti? A ver, para definirlo igual, pues habría que fijarse en toda esa gente, ¿no?, que has mencionado. Realmente ser InnoEducator es un estilo de vida a la hora de enfrentarte a las clases, ¿no?, de entrar en las clases. Yo, por ejemplo, entro a clase con una sonrisa siempre, intentando, pues eso, transmitir buen rollo al alumnado. No sé, considerando, yo pienso que un educator también se caracteriza porque tiene en cuenta no solo lo que tiene que aprender el alumno o la alumna hablando cognitivamente, sino también tiene en cuenta sus emociones. Es muy importante y es algo que pues muchos docentes, bueno, no muchos, pero hay bastantes que no lo consideran, ¿no? Entonces, y también sobre todo algo que define muy claramente a un InnoEducator, pienso que es aquel que no tiene zona de confort. Es decir, que no sabe realmente qué va a esperar en la clase, o sea, no tiene ningún tipo de predisposición a la clase, está preparado para cualquier cosa que surja, aprovecharla para poder comunicar y ayudar a los alumnos. Bueno, te hemos seguido en todas tus redes sociales, hemos visto tus vídeos en YouTube, hemos visitado tu página web y podemos decir que eres todo un influencer en el mundo educativo. Bueno, ¿cómo decidiste acercarte a las redes sociales y esto qué te ha aportado a tu carrera? A ver, lo de las redes sociales realmente ha sido un poco casualidad. O sea, mi intención no era, pues eso, estar en las redes sociales ni demás, ¿no? Pero me di cuenta que cuando estaba dando clase, pues una de las formas para conectar con los alumnos, pues es vivir en el mundo en el que ellos están, ¿no? Entonces empecé pues creando una página web para subirle pues los materiales que yo preparaba, los vídeos. Entonces, pues poco a poco es como que ha surgido solo, ¿no? Y he aprovechado ahora, pues ya que me he dado cuenta de eso, para comunicar, ¿no?, y para divulgar un poco las matemáticas. Claro, te adaptaste un poco a la realidad, ¿no? Sí. Realmente no era nada, no es algo que planifiqué. Dije, voy a hacerme cuentas aquí y voy a hacer una... No, salió un poco natural a raíz de las clases. ¿Y has notado diferencia a partir de esto? Muchísima. Has llegado a mucha más gente, ¿no? Mucha más. Y quiero decir, los alumnos también están predispuestos de otra manera en clase. También al saberlo ellos, porque ellos son conscientes, ellos también te siguen en las redes sociales, están pendientes de todo lo que haces, ¿no? De si subes un vídeo explicando algún tipo de concepto matemático, están pendientes, entonces la relación es un poco diferente, mucho mejor para mí. Bien, pues nosotros aquí en Radio UA intentamos hacer un poco como tú has dicho ahora, compartir los recursos, informar sobre todo a la facultad sobre las noticias, y queríamos saber qué te parece el trabajo que desempeña la universidad con esta propuesta de radio y si crees que la radio es un recurso útil para llegar a más gente, si nos escucharán, si no... Claro. A ver, a mí la labor que hacéis realmente es increíble. O sea, cualquier cosa que sea divulgar, cualquier cosa que sea comunicar de alguna manera y dar la oportunidad a la gente de transmitir mensajes es imprescindible, sobre todo en la sociedad en la que estamos hoy en día. Y para mi gusto pienso que incluso la universidad debería todavía de dar más publicidad y más recursos a la radio, realmente, para que llegue a más gente. Porque, quiero decir, yo os conocía, ¿vale? Pero porque también estoy inmerso un poco en la universidad, pero igual la gente que no está tan inmersa necesita veros en algún otro sitio, ¿no? Entonces, yo le pediría también que, pues eso, que dedicara más recursos, por ejemplo. Es importante, es una herramienta importantísima también. Pues sí, estamos de acuerdo, yo creo todos. Claro que sí, hombre, por supuesto.
Bueno, es normal que te hayas ganado tantos seguidores. Y uno de los proyectos que más nos ha llamado la atención es Sí. Emocionar con las Matemáticas, que ha sido premiado por A3 Media por Mejor Iniciativa de Éxito Educativa en el año 2017-2018. Y bueno, tenemos entendido que es un proyecto muy especial que busca el aprendizaje significativo de las matemáticas, no solo memorístico. E incluso has utilizado el manga como recurso para, Sí. para acceder a las matemáticas. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste este proyecto? Claro. El proyecto Emocional con Matemáticas es bastante denso de explicar, ¿vale? Yo siempre hay veces que me tengo que cortar porque digo, no puedo explicarlo todo. Pero para que os hagáis una idea, el proyecto surge... Bueno, ahora estoy en un nuevo centro, ¿vale? Me pedí traslado y ahora estoy aquí al lado de la uni. Pero este proyecto surgió en el centro que estaba anteriormente, ¿no? Con mi compañera Mari Carmen Asensio. Y entre los dos pues nos dimos cuenta que realmente había una cosa muy importante que trabajar con el alumnado en matemáticas y es las emociones. Necesitábamos queríamos de alguna manera romper con la ansiedad que tienen los alumnos a la hora de enfrentarse a las matemáticas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa idea que fue la semilla, pues es cuando surgen el resto de actividades que forman el proyecto, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, muchas de las actividades que planificamos son todo con materiales manipulativos para que el alumno y la alumna toque antes las matemáticas y tenga un paso previo para que le resulte todo más fácil y pierda ese miedo, ¿no? Luego tenemos también, como has dicho, cómics. Como he dicho anteriormente, una de mis aficiones es dibujar. Entonces, ya cuando estudiaba en la carrera, tenía en la cabeza, pues eso, que estaría guay haber aprendido matemáticas simplemente leyendo un cómic o utilizando el cómic. Entonces es una idea que ya tenía yo desde hace mucho tiempo y que ahora que empecé a dedicarme a la docencia, pues dije, voy a ver si puedo hacerlo realidad, ¿no? Entonces, pues otra de las herramientas que usamos es el cómic. Y dos actividades también muy clave, sobre todo en las emociones de los alumnos y que están dentro del proyecto, son los padrinos de las mates y las tertulias, ¿vale? Los padrinos es una actividad súper emocionante de ver. De hecho, os invito a que vengáis y la veáis, ¿vale? Porque este año lo voy a hacer otra vez. Bueno, el año pasado la llevó a cabo mi compañera Mari Carmen y este año me cargo yo aquí en San Vicente, así que estáis invitados, de verdad, si queréis, os venís. Porque además es muy bonito de ver porque yo con mis alumnos de primero de la ESO, del taller de mates, los preparo esta primera evaluación para que sean capaces de, en las siguientes evaluaciones, enseñar a los alumnos de primaria. Es decir, yo me voy a ir con mis alumnos de primero de la ESO, generalmente vamos a los cursos de tercero y cuarto de primaria. Vamos a ir a los coles que hay aquí en San Vicente y ellos van a ir a hacer la labor de intentar ayudar a los demás. Y es muy bonito ver, pues, cómo alumnos que en principio le tienen mucho miedo a las mates y piensan que son incapaces de enseñar o de comunicarlas, pues verlos allí delante de niños más pequeños, viendo cómo colaboran, cómo se ayudan entre ellos, es preciosa. Entonces, os invito, ya os digo, estáis invitados. Y la otra son las tertulias. Y si me enrollo mucho me lo decís. No, habla. Las tertulias consisten básicamente pues, en eso, en establecer una reunión con los alumnos y comentar cosas relacionadas con las mates. ¿Qué problema hay? Que mucha gente cuando planteamos esta situación, o por lo menos a los alumnos, se quedan un poco en shock porque dicen, ¿cómo que vamos a hacer lecturas en mates? ¿No? Es como que no tiene mucho sentido. Y entonces es cuando también aprovechamos para darles a entender que las mates están en todas partes y que hay muchos libros de texto que hablan sobre matemáticas, muchísimos. Incluso cuentos, historias, cómics. Hay literatura por todas partes que relacionan las mates con otras áreas. Entonces aprovechamos para intentar transmitir a esos alumnos, a través de sus opiniones también, porque les dejamos libertad para opinar, para expresar sus conocimientos. Les aprovechamos esas tertulias para reducir también esa ansiedad y ver que las matemáticas pues, son algo que realmente vamos a necesitar en nuestra vida. Muy bien, tiene muy buena pinta este Tiene buena proyecto, pinta, la verdad. sí. Ya os he dicho que es bastante denso. Pues sí, nos parece muy interesante y si nos invitas, Ya os digo, lo digo en serio. Tenemos Estáis allí. invitados. iremos a ver. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Bien, pues nosotros como estudiantes de magisterio tenemos un montón de dudas sobre cómo tratar las matemáticas en el aula. Por mucho que hayamos tenido 3 asignaturas en estos 3 años, Las tenemos tengo yo, no las vais a tener muchas vosotros. dudas. Nos gustaría hablar contigo, ya que eres un experto, sobre cómo vemos los alumnos de magisterio las matemáticas, porque hemos recogido varias opiniones por la facultad ¿Sí? y queremos que las escuches. Vale. Soy todo oídos.
Bueno, pues para introducir un poco esto vamos a utilizar nuestra sección de opinión del alumno y hemos preguntado a alumnos de la facultad, ¿vale? Así que vamos a escuchar Venga. a continuación los audios. Carlos. Pues yo personalmente la experiencia con las matemáticas en magisterio infantil es bastante nefasta. Solo se toca en 2 asignaturas, en nuestro caso aprendizaje de la aritmética y didáctica de las matemáticas, y ya no solo yo, sino a nivel general estamos todos bastante descontentos. Ejercicios que rozan tal vez la secundaria y no nos enseñan realmente cómo aplicar los conocimientos matemáticos en una etapa como educación infantil. Vale, pues el método de Flip Classroom sí que lo conozco porque vino un chico de la Universidad de Noruega y nos dio una charla y pues nos estuvo informando y tal. Respecto a la gamificación, en la universidad no lo hemos tratado mucho, pero también sé lo que es. Y el aprendizaje basado en proyectos sí que es verdad que en la universidad lo hemos trabajado muchísimo y en casi todas las asignaturas pues hemos obtenido información acerca de ello. Sí conozco este tipo de metodologías, pero no porque en clases las hayan explicado, simplemente quizá algún profesor las ha mencionado, pero no ha ido más allá. Y además, cuando se ha hecho algún tipo de actividad de estas metodologías más activas, ni siquiera se ha dado mucha publicidad y no llegas a poder conocer más de esto. Entonces, finalmente tienes que informarte por tu cuenta y ya está. Bueno, en mi opinión, el Flip Classroom y la gamificación no lo conozco a profundidad porque ningún profesor nos ha explicado en qué consiste o cómo hacerlo o las técnicas, pero el ABP sí que hemos trabajado bastante en clase y nos ha servido mucho para realizar trabajos y para llevarlo a cabo. Bueno, pues en primer lugar hemos escuchado a un alumno hablando sobre las matemáticas de la facultad y luego hemos escuchado también a alumnos hablando sobre las metodologías activas que comentábamos antes del Flip Classroom y gamificación, que eso hablaremos posteriormente, pero ahora vamos a centrarnos un poco en las matemáticas en la carrera de magisterio, que bueno, además hemos preguntado en nuestras redes sociales que si querían hacerte alguna pregunta y hemos recibido bastantes preguntas, chicos. ¿Tenemos alguna por ahí? Sí, por ejemplo, tenemos que... ¿Por qué hacéis, bueno, los profesores de matemáticas en magisterio, por qué hacéis una asignatura tan fácil, tan complicada y que crea rechazo por parte de los estudiantes cuando podríais hacerla más didáctica y bonita, etc.? Primero una bronca, porque eso es generalizar mucho. Yo intento hacerlo lo más ameno posible. De todas maneras, también un poco enlazando con el comentario de la alumna que habéis puesto, realmente enfocamos las matemáticas un poquito también en el sentido de que tengáis el suficiente conocimiento como para luego poder trabajar algo más sencillo, ¿no? Es decir, que tengáis unas habilidades lo suficientemente buenas a nivel matemático para que eso se lo podáis transmitir también a los alumnos. Sí es cierto que se podría trabajar de otra manera también, ¿no? Es decir, la universidad también en cierto modo necesita un poco de esa innovación, ¿no? De introducir cambios, sobre todo a nivel metodológico, porque es muy bonito contaros, ¿no? O que haya asignaturas donde se os cuenta qué metodologías hay o qué podéis utilizar, pero luego que en el día a día haya muy pocas asignaturas en las que eso se ponga en práctica, ¿no? Entonces yo, por mi parte, yo no sé lo que hará el resto, ¿vale? Pero yo por mi parte siempre intento poner mi personalidad la intento poner en mis clases, intento hacerlas las más amenas posibles y siempre enfocándolo un poco a lo que os podéis encontrar. Y intento hacerlo, pues eso, lo mejor posible. Bien, otro alumno de la Facultad de Educación nos dice que da clases particulares a un niño de 5º curso y que las matemáticas no le gustan. Algo muy raro. Además, tiene dificultades en la comprensión de problemas y dice: me gustaría saber cómo puedo hacer que se interese más por las matemáticas, de manera más lúdica sobre todo, o cómo conseguir reforzar la comprensión de problemas. Hay un punto muy importante y que realmente es algo también que he aprendido yo, por decirlo de alguna manera, hace relativamente poco, gracias a mi compañera con la que he estado generando pues este proyecto, ¿no?, de Emocionar con Matemáticas. Y es que antes de aprender matemáticas hay que ser muy buen conocedor de la lengua, trabajar bien el idioma. Es importante leer,
y sea lo que sea. Lo importante es hacer comprensión lectora, intentar interpretar las cosas, porque luego nos encontramos en matemáticas con los problemas, ¿no? Y es como que ponemos ya una pared directamente de entrada y nos impide llegar pues, a lo que queremos enseñar o lo que deben de aprender. Y realmente yo el consejo que le daría es, o lo que yo siempre hago, es intentar conocer más a ese alumno, que indague en sus aficiones, que indague en su, yo no sé, pues si le gusta el dibujo, pues puede recurrir al cómic, ¿no? Si le gusta la lectura, que indague en ella. Si le gustan las series de televisión, hoy en día tenemos muchísimas series de televisión que relacionan también las mates y se puede a partir de ahí enlazar cualquier tipo de contenido. Entonces yo le aconsejaría eso, ¿no? Que se dedicara un poquito a conocerlo, y todo el mundo tiene algún punto a partir del cual puedes atraer. Pues sí, y ahora nos vamos a pasar a hablar un poco sobre metodologías activas. Sí. Y bueno, que también sabes un montón sobre todo esto. A ver, no soy especialista, pero las uso. Puedo comentaros tu experiencia, claro. Y hemos escuchado antes audios de alumnos que nos decían que aquí en la facultad pues realmente no nos explican en qué consisten estas metodologías activas, y que los conocimientos que nosotros tenemos pues normalmente es porque nosotros por nuestra cuenta o nos hemos informado o hemos buscado por internet. ¿Verdad, chicos? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Totalmente. Nos los han mencionado, pero no sabemos muy... Pero eso es muy bueno, quiero decir, lo que hacéis. Realmente es lo que luego también en el futuro vais a tener que hacer si queréis estar al día, ¿no? Buscaros un poco vosotros por vuestra propia curiosidad, vuestro propio interés, buscar herramientas, ¿no? Sí, en el programa anterior justo lo comentábamos, que salimos de la carrera sabiendo cómo no dar clase. Es decir, sí que nos han hablado mucho de nuevas metodologías, no al estilo de Flipped Classroom o gamificación, eso por ejemplo no lo he escuchado en toda la carrera, pero sí que a lo mejor de una participación más activa o de otros tipos de evaluación, pero que realmente luego en la puesta a práctica de ese docente que no da clase no la aplica. Entonces es como te pongo un PowerPoint, pero te lo explico sentado y te lo leo, es como que quieren, pero no terminan de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos por aquí alguna pregunta también que nos han hecho, como por ejemplo si Flipped Classroom es aplicable también a infantil y a los cursos más bajos de primaria, ¿cómo se podría hacer? Vale. A ver, el Flipped Classroom en el caso de infantil es un tema bastante delicado. Hay muchos autores que piensan que sí se puede aplicar y otros donde no. Entonces, el Flipped Classroom realmente, bueno, vosotros sí que lo sabréis, ¿no? Lo que consiste, ¿no? Es, en cierto modo, invertir un poco los espacios y los tiempos en el aula, ¿no? Es decir, lo que típicamente se hace en clase, pues hacerlo ahora fuera de clase, ¿no? Y esa parte de que siempre todos reconocemos como los deberes o la parte, ¿no?, de más trabajo, hacerla en clase, ¿no? Entonces se invierten, ¿no? Lo invertimos un poco. Entonces, realmente eso en infantil no pierde un poco el sentido, ¿no? Porque también implica un poco la colaboración de los padres, tienen que estar los padres también pendientes de ellos para que lo que es el flip real en casa se haga, ¿no? No pienso que, aunque se pudiera hacer, no pienso que tuviera la misma importancia o el mismo efecto que puede tener, por ejemplo, en primaria o en secundaria, donde sí que se ven esos efectos. Claro, yo por ejemplo estuve viendo hace poquito en un estudio que se hacía sobre la educación física en primaria, que a lo mejor de 50 minutos que tiene cada clase, 2 a la semana, a lo mejor los estudios sacaban que de esos 50 minutos, 30 o 35 eran de espera, de explicación del profesor, de sacar material, y la actividad física realmente se reducía a 20-15. Claro. Entonces es algo que con esta metodología, por ejemplo, sí que se podría trabajar la teoría en casa, los movimientos, y luego en lo que es la clase ya centrarse en esa actividad. Pero bueno. Sí, yo personalmente, para mí es clave, y sobre todo en cursos ya, yo en secundaria, por ejemplo, lo uso desde primero de la ESO. Porque es que realmente me hace ganar mucho tiempo, en el sentido de que hay algo, si yo llego y explico la teoría, aunque la haga muy lúdica o pueda atraer, siempre hay momentos en los que, como os comento, también se desconecta, ¿no? No podemos estar pendientes al 100% durante 50 minutos. Entonces yo eso prefiero trasladarlo a casa y que lo vean tranquilamente, y en clase ayudarles a ellos y que vean también, que conciban la figura del profesor de otra manera, como alguien realmente que les ayuda y no que les impone algo que tengan que aprender. Entonces el flip me favorece en ese sentido también. Hay gente que comenta que el Flipped Classroom son deberes. ¿Qué opinas de eso? Pues que si los ponen realmente como deberes, pues serán deberes, pero no es el objetivo, ¿no?, del flip. Ya te digo, el objetivo del flip es, por un lado,
permitir, ¿no?, que en el aula, ganar tiempo en el aula sobre todo para poder hacer realmente actividades activas de verdad, donde el alumno se ve implicado, que la figura principal no sea el profesor, ¿no? Yo voy a clase y que el protagonista no sea yo, sean ellos, y que pregunten, se ayuden. Yo disfruto muchísimo de las clases cuando yo llego y han visto un vídeo, ¿no? Tienen una semana igual para ver un vídeo. Hoy mismo, sin ir más lejos en clase, he explicado las fracciones, ¿no?, con un vídeo. Ellos han llegado a clase, yo les he puesto una tarea para ir trabajando y ellos mismos, es muy bonito ver cómo quienes han visto el vídeo se ayudan unos con otros, las dudas que surgen las intentan resolver ellos, y si no, entonces ya es cuando recurren a mí, pero es cuando se dan cuenta de que realmente el protagonista ahí no soy yo soy un apoyo más en la clase, claro. Son ellos. Como comentas, es también la forma en la que tú plantees esa Flipped Classroom y esos deberes, porque si tú lo gamificas o los haces de una manera más atractiva, ellos no los perciben como una tarea ni como un deber, es como voy a casa a ver un vídeo de una historia o leerme un cómic. O algo que hacen habitualmente. Quiero decir, la mayoría de todos los adolescentes, por ejemplo, con los que trabajo yo, dedican bastante parte del tiempo en su casa a ver cualquier tipo de vídeo, interactuar con internet, ¿no? Es algo que no les supone, no lo conciben como deberes en realidad. Claro. Bueno, y luego tenemos la duda que siempre normalmente nos surge, que es evaluar. Porque evaluar mientras utilizamos estas metodologías nos parece un poco difícil. Y muchas veces parece difícil buscar alternativas al clásico examen teórico. Y queríamos preguntarte cómo evalúas tú en tu aula. A mí realmente, voy a ser sincero, me parece mucho más fácil para mí evaluar utilizando todas estas metodologías. Y voy a decir el porqué simplemente. Yo, desde que soy consciente y que utilizo todas estas metodologías emergentes de ahora, que son más activas, me he dado cuenta realmente de que el examen no sirve realmente para saber el conocimiento de un alumno. Más bien sirve para saber lo que no sabe el alumno. Entonces, a mí estas metodologías activas, al ser los alumnos el centro de la clase, a mí me permite un poco pasar desapercibido en el sentido de que yo tengo tiempo suficiente en clase para ir pasándome grupito por grupito, cómo trabajan ellos, ir observando y anotando qué hacen, cómo ayudan, qué dudas tienen. Eso es lo que a mí me proporciona muchísima información sobre el conocimiento que tiene el alumno o lo que va aprendiendo, que al fin y al cabo es lo importante. Luego las gamificaciones también me ayudan mucho, porque el hecho de que un alumno se implique más por conseguir, pues no sé, si pongo un sistema de puntos, que se implique más en intentar conseguirlos, yo sé que detrás de esa implicación hay un esfuerzo que lo puedo pues evaluar de alguna manera. Entonces tengo muchas más herramientas y más información para hacer una buena evaluación que simplemente con un examen. Claro. En el caso de, por ejemplo, aplicar una gamificación a clase, ¿cómo consigues que la motivación no se pierda a lo largo del curso o del trimestre? También depende de cómo lo plantees. Yo generalmente soy bastante arriesgado y intento hacer gamificaciones que duren un curso, ¿no? Entonces ahí tienes que tener muchos, lo que se llaman disparadores, es decir, cosas que sepas que en algún momento les va a sorprender. Siempre tienes que tener unas debajo de la manga, pues para poder engancharlos, que esté relacionado con la historia de la gamificación que tú has creado. Y, no sé, cartas sorpresa. Tienes que tener, pues eso, vuelcos de la misma historia. Sí, esos vuelcos. Perfecto. Ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecer aquí la asistencia de Pedro. La verdad que estás aquí invitado, es tu casa ya. Gracias a vosotros, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión venir. Recordamos sus redes sociales donde podéis seguirle y bueno, él está todo el día compartiendo noticias de compañeros suyos y podéis estar al tanto de ello. En su web Maths for Everything o en su Twitter, que es igual, y en su canal de YouTube, ¿no? Que es igual. Sí. La Voz Docente UA en Twitter y en Facebook. Bueno, en Facebook tenemos una publicación donde salen todas las redes sociales de Pedro. Sí, así que podéis seguirle. Y por último ya agradecer a los técnicos, en este caso a Carlos Guillén, que nos brinde el apoyo que nos da, y a Radio UA por dejarnos estar aquí en un programa más. Muchas gracias a todos por vernos y en el siguiente programa nos vemos. Un saludo. Cuento mil noches en papel, yeah, yeah, yeah. Cuántas pasen mal, pero ¿y qué?